Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Joel. Y continuamos con el capítulo 2 de este libro, el cual es un capítulo muy importante. Y aquí nuevamente encontramos esta expresión de tocad trompeta en Sión. Ya hemos visto algo de las trompetas de Sión al comienzo de este mismo capítulo, y hablamos ampliamente en cuanto al significado de la trompeta. La trompeta se utilizaba para llamar a reunión y para hacer también un llamado de alarma. Era una alarma al comienzo de este capítulo 2, y aquí en el versículo 15, donde comenzamos hoy, es un llamado a una reunión. Es decir, que ellos tenían que reunirse, y se les presentaba allí un mensaje para que tuvieran la oportunidad de volverse a Dios, porque Él es un Dios misericordioso y es bueno. Él está dispuesto a aceptarle. Así es que en el versículo 15 leemos, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Bajo el sistema de la ley de Moisés, Dios nunca había prescrito un día de ayuno. Eran todos días de fiesta, y Dios decía, venid ante mí regocijándoos. Ahora, cuando ellos se encuentran en pecado y están en rebelión contra Él, y se han apartado de Él, la única forma por la cual pueden regresar a Él es como pecadores, y tienen que ir a Él apartándose del pecado, porque el mensaje que dimos anteriormente era, arrepentíos, arrepentíos. Ese era el mensaje de apartarse de los antiguos caminos. Ustedes se habían apartado de Dios, se habían alejado de Él. Ahora vuélvanse a Dios, acudan a Dios. Todo lo que uno tiene que hacer es llegar a Él y pedirle que lo salve, y Él lo salvará. Y eso es todo lo que uno tiene que hacer hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. No puede uno agregar nada a eso. No tiene usted que ser miembro de una iglesia, no tiene que pasar por alguna ceremonia. Usted no tiene que prometer nada. Usted tiene que volverse a Cristo, tiene que acudir a Cristo como pecador. Así es como puede ir a Él. Este es, pues, un llamado. La trompeta que se menciona aquí se puede ver en el Nuevo Testamento. Vemos que la palabra para predicar o evangelizar o anunciar el Evangelio es carus, y eso significa trompeta. Proclamad el mensaje hoy. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos tocando una trompeta por radio de la mejor manera que podemos. Ahora este versículo 15 otra vez dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Ahora esta no es una reunión donde uno trata de hacer que la gente pase adelante y muchos de ellos se acerquen sonriendo y divirtiéndose. Esto es algo solemne. Cuando uno se vuelve a Dios apartándose del pecado, es un asunto bastante serio, amigo oyente. Usted no se ha convertido sino hasta cuando hace eso, y no importa cuántas veces usted haya pasado al frente de la iglesia. Eso no tiene ningún valor. En cierta ocasión una pareja pasó al frente, al altar de la iglesia, y el pastor les preguntó, ¿es esta la primera vez que ustedes pasan al frente? Y ellos contestaron, no, lo hacemos todos los domingos. Y el pastor entonces les preguntó, ¿y por qué pasan al frente ustedes? Y dijeron, bueno, queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y el pastor les dijo, bueno, ¿creen ustedes que pasando aquí adelante van a obtenerlo? Y dijeron, bueno, esperamos que sí. El pastor les hizo otra pregunta, ¿ya lo han obtenido? Y ellos contestaron, no. Entonces el pastor les dijo, yo me habría desanimado un poco si hiciera lo que ustedes están haciendo. Quizá esta no sea la forma de hacerlo, quizá Dios tenga otra forma. Quizá Dios tenga su propia forma de hacerlo, y esta es la forma de hacerlo de parte del hombre. Y amigo oyente, Dios quiere demostrar su gracia y su bondad para con usted. Él quiere salvarle, pero usted tiene que acercarse a Él de acuerdo a la manera en que Él quiere. El Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es la única puerta hacia el cielo. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y eso es bastante claro. Ahora, la primera parte del versículo 16 de este capítulo 2 de Joel dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Esto hace posible para las madres que tienen pequeñitos ir a la iglesia. Ellas dicen, no puedo ir a la iglesia. Y algunas iglesias hoy han establecido lugares donde las madres pueden dejar a sus niños y atender la reunión, asistir al culto. Pero en aquellos días pensamos que había bastantes niños llorando entre la multitud. Y el versículo 16 termina diciendo, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia.
Usted recuerda que cuando un hombre se casaba en Israel, él era eximido de ir a la guerra por un año. Él era eximido de muchas cosas. Esa era una de las ventajas de casarse, creemos, para algunos de ellos en aquellos días. Pero lo que Dios está diciendo es que esto es tan importante que usted tiene que estar presente, aunque usted esté celebrando su propia luna de miel. Y en el versículo 17 dice, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan. Ahora nos encontramos aquí en Jerusalén, como podemos apreciar. Joel es sin duda alguna un profeta para el reino del sur. Así es que este versículo 17 termina diciendo, o leámoslo todo otra vez, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ahora ellos han sido esparcidos a través de todo el mundo, y debemos admitir que ellos tienen una nación hoy, así como también un gobierno y una bandera, pero están muy sujetos a las naciones del mundo, y ahora se encuentran en una situación bastante difícil. Ellos se encuentran atascados en una capa de aceite. Esto les está causando muchos problemas, y continuará así porque ellos no han regresado aún allí en cumplimiento de la profecía. Cuando Dios los coloque de regreso en su tierra, no tendrán ningún problema en cuanto a la situación del petróleo. En cierta ocasión, la ex primera ministra de Israel, Golda Meir, dijo lo siguiente, que por inferencia uno puede creer que ella estaba diciendo que Moisés se había equivocado, ya que ella dijo, imagínense, él llevó a toda la gente a través del desierto por 40 años, y luego pasó sobre ese petróleo árabe que se encontraba en esa zona. Amigo oyente, debemos decir muy seriamente que dudamos que ella crea en el Antiguo Testamento. Si lo hubiera hecho, ella hubiera sabido que había una columna de fuego de noche y una nube de día, que estaba guiando a esa gente, y Dios muy a propósito evitó que ellos obtuvieran ese petróleo árabe. Creemos que Dios hizo eso por una razón muy definida. Por cierto que eso sí que los habría envuelto hoy, y ellos nunca habrían logrado tener esa tierra de nuevo, si allí hubiera petróleo también. Y la tierra que ellos han obtenido no es tan atractiva como uno pudiera pensar. Lo que ellos necesitan no es petróleo. Lo que necesitan es agua, y no la tienen en el presente. Y ese es el juicio de Dios sobre ellos. Moisés no cometió ninguna equivocación, porque Dios estaba guiándole, y de una manera u otra, Dios nunca comete equivocaciones. Notemos nuevamente lo que dice este versículo 17 de este capítulo 2 de Joel. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué habrían de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? En otras palabras, ellos estaban preguntándose qué era lo que les estaba sucediendo. Y hoy muchos de ellos, al igual que un joven judío que estaba conversando con un pastor en una ocasión, dijo, si es como ustedes dicen, que nosotros somos el pueblo elegido, y que Dios está con nosotros, ¿por qué no interviene Él por nosotros hoy? Y el pastor le contestó, porque en este instante ustedes no están con Dios. Hasta cuando ustedes vuelvan a Él en arrepentimiento, ustedes ni siquiera son el pueblo elegido, porque Dios hoy está haciendo algo nuevo. Él está llamando de entre los judíos y de entre los gentiles un pueblo para su nombre en la iglesia. Y también le dijo el pastor, ustedes no están al día con Dios, y ese es su problema. Ustedes van a la época de Moisés que sencillamente ya se ha pasado de moda. Lo último, el modelo más nuevo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y a propósito, ella está destruida a la vera del camino hoy, según podemos observar en muchos lugares. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Decididamente, Él está avanzando hacia el futuro. Usted puede notar aquí esta pequeña palabra clave, esa palabra que nos da el tiempo. Y veremos que eso aparecerá varias veces en este capítulo, y es una referencia al futuro. Si usted conoce lo que dijo el Señor Jesucristo en su discurso en el Monte de las Olivas, el cual consideramos cuando estudiamos allá el Evangelio según San Mateo, y que se encuentra en los capítulos 24 y 25 de este libro, usted notará que el Señor Jesucristo también hizo referencia a ese período, haciendo referencia a lo que ocurriría en el período de la gran tribulación. Y aquí leemos,
y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Eso tendrá lugar durante el período de la gran tribulación, instantes antes de que Él regrese a la tierra. Ahora el versículo 19 de este capítulo 2 de Joel dice, Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Esto no ha sido cumplido todavía, y no creemos que nadie hoy, aun el más radical de los radicales, pueda decir que esto ha sido cumplido, porque no ha sido así. La mayor parte de la población de Israel no se encuentra en esa tierra en el presente, sino que aún está fuera. Hay más judíos en la ciudad de Nueva York que lo que hay en la tierra de Israel. Y aún existe una cantidad más grande de ellos en Rusia. Así es que esto no ha sido cumplido. Esto mira hacia el futuro. Él está hablando ahora de una manera muy directa hacia ese período de tiempo que se conoce como el Día de Jehová, y que comienza, como hemos dicho, con el período de la gran tribulación, y continúa hacia el milenio, de la oscuridad al amanecer, de la tarde a la mañana del primer día, del segundo día, y continúa hacia el fin del milenio. Pasa la rebelión que ha sido sofocada, y luego comienza el reino eterno. Nosotros estamos contenidos en aquel período en particular, y creemos que de aquí en adelante eso será lo principal que se mencionará en este estudio. Ahora en el versículo 20 de este capítulo 2 de Joel dice, Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahora él no está hablando aquí en cuanto a las langostas, ni de un ejército que viene del norte. Eso fue cumplido parcialmente cuando Siria vino y conquistó al reino del norte. Pero Dios libró a su pueblo milagrosamente en el reino del sur. Pasaron otros 100 años antes de que ellos fueran a la cautividad de Babilonia. El ejército del norte que viene en el futuro se encuentra mencionado, como ya hemos visto, en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. Y eso es una referencia a Rusia que vendrá entonces. Eso será durante el período de la gran tribulación. Y luego él dice, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin el mar occidental. Da la casualidad que eso se refiere a Armagedón, porque el mar Mediterráneo se encuentra de un lado, y el mar de Galilea se encuentra del otro lado, y el valle de Esdraelón y Megido se encuentran entre esos dos. Y luego dice aquí, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios intervendrá, como ya hemos dicho en nuestro estudio del libro de Ezequiel, y Él destruirá a este enemigo que baja del norte. Y Él hace esto para glorificar su nombre. Amigo oyente, Dios es glorificado cuando Él castiga el pecado, tanto como lo es cuando está salvando a un pecador. Ahora es difícil para nosotros tragarnos esa píldora, porque es una píldora muy difícil de tragar, por cierto. Pero Dios es un Dios justo y un Dios santo, y Él va a juzgar. Y cada uno de sus profetas lo está diciendo. Si usted no lo cree, amigo oyente, podemos decirle definitivamente que en realidad usted no cree en la palabra de Dios. Dios lo está diciendo muy claramente. Él dice mucho más en cuanto al juicio. A Él no le gusta juzgar. ¿Por qué? Porque Él ya le ha dicho a usted, amigo oyente, que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira y que el juicio es una obra extraña. Pero si usted no cree que Él juzgará, bueno, sabemos que Él juzga a sus propios hijos. Él me ha juzgado a mí, de eso estoy seguro. Él castiga, y hablando honradamente, yo me voy a acercar mucho a mi Padre Celestial porque no disfruto mucho de ninguna de esas cosas. Ahora escuche lo que dice aquí el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. El período de la gran tribulación conducirá a la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Ahora la iglesia no está en este cuadro. Tampoco está en el discurso del Monte de las Olivas. Y la iglesia no está en Apocalipsis, cuando uno observa lo que dice allá el capítulo 4 de Apocalipsis. Usted puede ver allí a un grupo que es llevado al cielo, y la iglesia ya no está en la tierra. Ahora alguien quizá diga, bueno, no se le llama iglesia. Bueno, cuando la iglesia salga de este mundo y vaya al cielo, ya no es una iglesia. Y usted pregunta, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Bueno, una iglesia es eclesia, es decir, llamada o separada. Y Dios está llamando a un pueblo para su nombre hoy. Cuando ellos lleguen al cielo,
Ellos ya habrán sido separados, ya habrán sido llamados. Ya no son una iglesia. Ahora son la esposa de Cristo. Este cuadro figura cambia en el libro de Apocalipsis. Ahora aquí leemos, tierra, no temas, alégrate y gózate. La tierra hoy está bajo una maldición. Los judíos pueden estar de regreso en su tierra, pero la maldición no ha sido quitada de esa tierra. Ellos necesitan mucho del agua en ese lugar. Y cualquiera que ha viajado de Jerusalén a Jericó puede apreciar cómo es esa tierra. Y si alguien puede llamar a eso un jardín de Edén y decir que el desierto está floreciendo como una rosa, pues no está observando las cosas como son. Ese es un lugar muy desolado como cualquier desierto. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 22 de este capítulo 2 de Joel. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ese día no ha llegado todavía, amigo oyente. Y aquí al comienzo del versículo 23 leemos, Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo ahora? ¿A la iglesia? Amigo oyente, permítale a Dios que hable a quien Él quiera hablar. Y la interpretación es al reino del sur. Él está hablando a los hijos de Sión. Nosotros podemos cantar que estamos marchando hacia Sión aquí, pero no estamos en realidad marchando a Sión aquí en la tierra. Y el resto del versículo 23 concluye diciendo, Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Observemos esto por un momento. Creemos que aquí Él aún está hablando en cuanto a cosas literales, y estamos hablando en cuanto a lluvias literales en lo que se refiere aquí. Joel hará una aplicación de esto en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, algo que veremos más adelante. Pero aquí se refiere literalmente a la lluvia. La lluvia temprana es la que cae en octubre, la lluvia tardía es la que cae en abril. Uno ha escuchado decir que ya estaba regresando a esa tierra la lluvia tardía, y eso es porque a veces llueve un poquito allá en el mes de abril. Pero no creemos que la gente pueda llamar a esa clase de lluvia lo que el Señor se refiere aquí en cuanto a la lluvia tardía. En el pasado, esa tierra estaba completamente cubierta de árboles. Al principio vinieron los enemigos y quitaron todos los árboles que había allí, y ahora ellos están tratando de plantar árboles nuevos. Están teniendo dificultades para que esos árboles crezcan porque no hay suficiente lluvia tardía. Y hay muchas referencias en cuanto a esa lluvia literal. No vamos a tomar el tiempo para entrar en eso hoy, pero usted puede ver eso en el libro de Levítico, y vamos a mencionar ahora las referencias. Si usted tiene un lápiz y un papel, anótelas. Levítico 26, versículos 3 y 4. Permítame repetirlo. Levítico 26, versículos 3 y 4. También hay pasajes en el libro de Deuteronomio, en el primer libro de los Reyes, en Jeremías y Oseas. Estas referencias aclararán que este pasaje, según nuestra opinión, no puede ser espiritualizado, sino que se refiere a una lluvia literal. Por supuesto que usted puede hacer una aplicación de esto si quiere hacerlo, pero debemos comprender que Él está hablando aquí a los hijos de Sión, y Él está hablando en cuanto a la lluvia en aquel país. H2O, o sea, agua que baja del cielo que nosotros llamamos lluvia. De eso es de lo que Él está hablando. Y no está sucediendo así hoy. Pero sí sucederá en el futuro. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 25 de este capítulo 2 de Joel. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios usa esa plaga de langostas. Él dice, ¿ustedes creen que esa tierra no puede ser restaurada? Bueno, sí puede serlo. Dios dice que aquello que la langosta ha destruido, Él lo restaurará. Muchos sermones han sido predicados en cuanto a esto, espiritualizando este pasaje de las Escrituras. Ahora no nos molesta el que eso sea utilizado como una aplicación, porque aquí se señala un gran principio. Y uno lo puede encontrar otra vez allá en el libro de Apocalipsis, cuando él habla de una nueva Jerusalén. Y aquellos que son de la iglesia, esos pecadores que han confiado en Dios, van a estar allí. Ahora él nos cuenta de algunas cosas maravillosas. Él va a enjugar todas las lágrimas. ¿Y qué cambio será ese? Hay muchas lágrimas en este mundo hoy, y luego él dice, He aquí haré todas las cosas nuevas. Y eso nos gusta mucho, amigo oyente.
Yo no sé en cuanto a usted, pero yo no estoy satisfecho con mi vida aquí. Nunca he podido predicar un sermón que he querido predicar. Me hubiera gustado hacerlo. Lo he tenido en mi corazón toda la vida, pero de alguna forma u otra nunca he sido capaz de hacerlo. Tampoco he sido el esposo que hubiera querido ser. Me hubiera gustado haber sido un esposo mucho mejor con mi señora. Tampoco he sido el padre que me hubiera gustado ser. Nunca he llegado a ser el hombre que hubiera querido ser. Por eso es que me gusta mucho leer lo que dice allá Apocalipsis 21, versículo 5, donde dice, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Él me está diciendo a mí, tú no hiciste las cosas bien en la tierra, nunca alcanzaste tus objetivos. Te sentías frustrado, tu energía era muy limitada. Allí te encontrabas con esa vieja naturaleza pecaminosa. Y ahora Él dice que va a hacer todas las cosas nuevas. Te daré una nueva página y no habrá borrador en el lápiz que te estoy entregando. Y tú puedes escribir todo allí y puedes lograr todo aquello que querías lograr antes. Y amigo oyente, creemos que eso es lo que va a hacer del cielo un cielo para tantas personas. El hecho de que van a poder realizar aquellas cosas que no podían haber hecho antes, porque aquí eran entorpecidos por las circunstancias, por el pecado y el medio ambiente, y por otras tantas cosas, aun las cosas que uno hereda. Y qué cosa más gloriosa será estar en la presencia del Señor, y esto puede ser aplicado a eso. Este es un principio. Y os restituiré los años que comió la langosta. ¡Qué día más hermoso será ese! Bien, vamos a tener que concluir con este pensamiento y queremos decir que vamos a entrar ahora en un pasaje que nos habla del derramamiento del Espíritu y del día de Pentecostés. Algunos van a estar en desacuerdo con nosotros, pero debemos considerar que estamos de acuerdo en muchas otras cosas que nos presenta la Biblia. Vamos pues a tratar de esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones.